Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito día. Nosotras somos Bianca Báez, Nitzana Cruz, Lisbeth Díaz y Andrea Villalobos y estaremos hablando acerca de la epilepsia y sus principales implicaciones para la materia de aplicaciones de las neurociencias en educación. Comencemos. Para introducirnos a los contenidos que estaremos consultando, quiero decir que este trabajo tiene la finalidad de exponer las implicaciones de la epilepsia en su carácter como enfermedad neurológica. Se abordarán las características generales, algunas manifestaciones, tipos y consecuencias de esta. Comencemos. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un desorden neurológico o enfermedad del cerebro, caracterizada principalmente por la presencia de crisis convulsivas o ataques. Las principales características son que la epilepsia es considerada una enfermedad, lo que implica que no se trata únicamente de un síntoma, sino de un padecimiento identificado dentro del ámbito de la salud. También tiene múltiples implicaciones, ya que conlleva diversas consecuencias, ya sean de carácter médico, social, educativo o personal. Al ser de origen neurológico, pues se sitúa la epilepsia en el campo de los trastornos que afectan el sistema nervioso. Y por último, es considerado un objeto de análisis académico, ya que la epilepsia es vista como un fenómeno que merece ser estudiado, descrito y comprendido dentro del contexto académico. La epilepsia tiene distintas variaciones de síntomas y manifestaciones, como lo que se denomina crisis convulsivas, las cuales son signos y síntomas que responden a una actividad neuronal excesiva en el cerebro, de acuerdo con Silva y Ramos 2021. También las que se manifiestan clínicamente, como el cambio en el desenvolvimiento sensorio, motor, emocional, cognitivo, de la memoria, del comportamiento y de la conciencia. Es importante mencionar que las manifestaciones neuropsicológicas se dividen entre las positivas, que son un excesivo movimiento como movimientos bruscos, sacudidas, temblores, convulsiones, las alucinaciones que vienen acompañadas de visión con luces o destellos y sonidos inexistentes, emociones intensas, ya que se puede producir un miedo intenso, risas o llantos involuntarios durante las crisis. Y las negativas, que son las pérdidas de funciones como la pérdida de la fuerza, lo que provoca que el individuo caiga al suelo, la pérdida momentánea de los sentidos como la visión, la audición, el olfato y la pérdida de conciencia que viene relacionado con la desconexión con el entorno o una ausencia breve. Por otro lado, en cuanto a la clasificación de la epilepsia, se distinguen tres grandes categorías. La primera es la epilepsia idiopática. En este caso, no hay una lesión cerebral visible ni otra enfermedad que explique la crisis. Generalmente se relaciona con un origen genético, aparece con más frecuencia en la infancia o la adolescencia y suele tener buen pronóstico porque responde bien al tratamiento. La segunda categoría es la epilepsia sintomática, que sí está asociada a un daño o una enfermedad cerebral identificable. Puede deberse, por ejemplo, a un traumatismo craneoencefálico, a un tumor, a una malformación o incluso a un accidente cerebrovascular. Finalmente, tenemos la epilepsia criptogenética. En estos casos se sospecha que existe una causa estructural o metabólica, pero no se logra demostrar con los estudios disponibles. En conclusión, estas categorías idiopática, sintomática y criptogénica nos permiten comprender mejor el origen de la epilepsia y al mismo tiempo. Ahora bien, es necesario saber que la epilepsia se divide en dos tipos. La primera es la localizada y es aquella en la que las crisis se originan en una zona específica del cerebro. Dentro de esta categoría podemos encontrar diferentes síndromes característicos. En primer lugar,
tenemos la epilepsia infantil benigna con puntas centrotemporales. Es una de las más comunes en la infancia. Generalmente aparece entre los 3 y los 13 años y se manifiesta con crisis motoras que afectan la cara, la lengua o incluso el habla. Después está la epilepsia infantil con paroxismos occipitales, que también inicia en la niñez y se caracteriza por crisis que afectan la visión. Los niños pueden ver luces, manchas o incluso perder momentáneamente la vista durante la crisis. Otra forma es la epilepsia primaria de la lectura, un síndrome muy curioso porque las crisis se desencadenan específicamente al leer en voz alta. Esto provoca movimientos involuntarios, sobre todo en la cara y la mandíbula. También encontramos la epilepsia parcial continua crónica progresiva de la infancia. Es poco frecuente y se caracteriza por movimientos convulsivos continuos y repetitivos en una parte del cuerpo, que pueden durar horas o incluso días. Por otra parte, según la zona cerebral afectada, distinguimos epilepsias del lóbulo frontal, que suelen generar crisis motoras muy breves pero intensas a través del sueño. Epilepsias del lóbulo temporal, las más comunes en adultos, que producen alteraciones de la conciencia, conductas automáticas e incluso experiencias sensoriales extrañas. Y las epilepsias del lóbulo occipital, donde predominan los síntomas visuales como luces, colores o alucinaciones visuales. Desde otra perspectiva, además de las epilepsias localizadas, se encuentran las epilepsias generalizadas, que afectan ambos hemisferios cerebrales desde el inicio de la crisis. Dentro de esta categoría existen varios síndromes característicos. En primer lugar, está la epilepsia mioclónica benigna de la infancia, que suele aparecer entre los 6 meses y los 5 años. Se manifiesta por sacudidas musculares bruscas, sobre todo en brazos y cabeza, pero generalmente tiene un buen pronóstico y responde al tratamiento. Luego encontramos la epilepsia infantil con ausencias, donde los niños presentan episodios breves de desconexión, como si se quedaran mirando al vacío durante unos segundos, para después retomar la actividad normal sin darse cuenta. Muy relacionado con esta está la epilepsia con ausencias juvenil, que aparece en la adolescencia y se caracteriza por episodios similares, aunque pueden ser más prolongados y en algunos casos combinarse con otro tipo de crisis. Otra categoría importante son las epilepsias con crisis de precipitación específica. En ellas, la crisis se desencadenan por estímulos concretos, como la lectura, la música o incluso las luces intermitentes. Por otra parte, tenemos la epilepsia con crisis mioclónico-astáticas, que suele aparecer en la infancia y combina dos tipos de crisis: las mioclónicas con sacudidas bruscas y las astáticas, en las que el niño pierde de golpe el tono muscular y puede caer al suelo. Finalmente está la epilepsia con ausencias mioclónicas, donde además de los episodios de desconexión, aparecen movimientos bruscos del tronco o de las extremidades, lo que la hace más compleja de diagnosticar y tratar. En síntesis, estos síndromes muestran la diversidad de las epilepsias generalizadas. Algunas son benignas y de buen pronóstico, mientras que otras requieren un manejo más cuidadoso. La clave está en identificar el tipo específico para orientar el tratamiento adecuado. Ahora les voy a hablar sobre las consecuencias de la epilepsia. No se limitan solamente a crisis convulsivas, sino que también afectan el pensamiento, las emociones y la vida diaria de los pacientes. Empezamos con las consecuencias cognitivas y neuropsicológicas, que van desde problemas de atención, concentración, dificultades en funciones ejecutivas, así como también afecta la velocidad de procesamiento, ya que la hace más lenta. También existe un mayor deterioro si la epilepsia inicia temprano o las crisis son más frecuentes o prolongadas. Siguiendo con las consecuencias emocionales, tenemos síntomas como la depresión y ansiedad, cambios de personalidad, alteraciones de control emocional, quejas subjetivas que se asocian con el mal estado de ánimo que con el rendimiento real. Finalmente, hay que considerar las consecuencias de los medicamentos antiepilépticos. Si bien ayudan a controlar las crisis, también pueden generar somnolencia, mala coordinación motriz, problemas de atención y aprendizaje, alteraciones del sueño y en casos graves psicosis. Estos efectos secundarios suelen ser más frecuentes cuando se utilizan varios fármacos a la vez o en dosis muy altas. Como conclusión, la epilepsia es un trastorno complejo que se manifiesta de diversas formas
y que puede tener distintos orígenes. Comprender cómo se manifiesta, sus tipos, consecuencias y características nos permite dimensionar su impacto en la vida de quienes la padecen. Abordarla desde una perspectiva consciente nos ayuda a reducir los estigmas asociados a esta condición y dejar la desinformación de lado.